Bien, ahora que ya sabemos que podemos, o más bien debemos, comportar a las partículas materiales del micromundo como ondas y sabemos qué es lo que ondula, obviamente nosotros tenemos que pensar en aquello que caracteriza a las ondas, que es la longitud de onda de estas ondas denominadas ahora ondas de materia, ¿ya? A ver, uno más. Entonces estas ondas se denominan así, ¿verdad? Si pensamos nosotros de la manera simple que nos gusta pensar siempre, eh, hay una característica de las mismas en términos ondulatorios y es su longitud de onda. Bien, pues esta idea del comportamiento ondulatorio lo introdujo un científico llamado de Broglie, ¿ya? Uh -huh. Motivo por el cual a la longitud de onda de esta onda de materia normalmente se la conoce como la longitud de onda de de Broglie y se la define como lambda sub b. ¿Cómo es que define de Broglie la longitud de estas ondas? Lo hace a partir de la relación de Einstein entre el momento y la longitud de onda. Si ustedes recuerdan, en el caso de la radiación y de las partículas de radiación, eh, Einstein propone que el momento de estas partículas, ¿verdad? El momento de estas partículas, su momento lineal, debería estar asociado con la longitud de onda de la onda. Y esta relación es la que define cuánto debe valer el momento de la partícula asociada a la onda electromagnética, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace de Broglie? Despeja de esta expresión y dice la longitud de onda de estas ondas de materia se deben poder calcular usando la misma ecuación donde ahora P para nosotros representa el momento lineal de la partícula, es decir, acá nosotros estamos con un objeto de masa m moviendo o con un estado de movimiento que es p, ¿de acuerdo? Y a qué es igual, nosotros sabemos que es el producto de la masa por su velocidad. Entonces, la longitud de onda de de Broglie o la longitud de onda de las ondas de materia se pueden calcular de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente su unidad de medida en el sistema internacional son los metros, ¿no?
Perfecto. Entonces, ahora vamos a estudiar lo que se conoce como lo voy a hacer acá, ¿ya? El principio de incertidumbre de Heisenberg. A ver, ¿de qué trata este principio? Nosotros sabemos lo siguiente, que cuando vamos a describir el comportamiento de la naturaleza, lo hacemos por medio de cantidades físicas, ¿verdad? Ahí está la cantidad física F, la cantidad física G, la cantidad física H y así sucesivamente. Entonces, esto para nosotros va a representar el conjunto de las cantidades físicas. ¿Ah? Entonces, desde la perspectiva científica, solo es posible describir lo que ocurre a nuestro alrededor toda vez que nosotros podemos conocer sobre ese sistema las distintas cantidades físicas en cuestión, ¿verdad? En otras palabras, poder acceder a los valores de las cantidades físicas involucradas en el fenómeno que nosotros deseamos describir. Entonces, todos nosotros sabemos de que si queremos medir F, siendo F una cierta cantidad física, en general, desde el punto de vista experimental, ¿qué debemos hacer? Debemos medir esa cantidad, ya sea de manera directa o indirecta, n veces. A ver, ¿están de acuerdo conmigo? Ok, supongo que sí. Entonces, ¿de qué se trata? Repito, en algún lugar del espacio está ocurriendo un fenómeno físico que nosotros queremos describir. ¿Cómo lo hacemos? Pues midiendo cantidades físicas de ese fenómeno en cuestión. Entonces recurrimos a lo que se llama el conjunto de las cantidades físicas. Hay un conjunto que contiene a todas las cantidades físicas. Y dependiendo del fenómeno físico en cuestión, pues para poder describir el mismo hay que determinar el valor de ciertas de esas cantidades, ¿de acuerdo? Suponiendo que hemos escogido medir F, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se determina el valor de la misma, pero experimentalmente significa que hay que hacer un conjunto de medidas. Ya no voy a explicar esto porque esto corresponde a su curso de física, ¿verdad? Ahora bien, todos nosotros sabemos de que el motivo de hacer esto es que se cometen errores en la medición. Ahora, ese error se puede calcular por medio de la incertidumbre de ese valor.
Le vamos a llamar delta F a la incertidumbre. ¿Y cómo calculamos? Calculamos como la raíz cuadrada del valor medio de la cantidad elevado al cuadrado menos el valor medio de esa cantidad elevado al cuadrado. Solo es cuestión de que revisen. Esto corresponde al valor cuadrático medio, ¿verdad? Ok. Entonces, por favor, revisen si no están muy convencidos de esta situación. En el fondo, esto es así, ¿verdad? Toda vez que buscamos medir, sabemos que debemos hacer un cierto número de veces. ¿Y por qué? Porque cometemos errores. Por lo tanto, pues vamos a tener que hallar qué sé yo, la incertidumbre en el valor que hayamos medido. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda vez que nosotros vamos a entregar este valor va a ser igual a su valor medio, ¿verdad? O valor más representativo, que es esto que está aquí, más menos su incertidumbre. Así es. ¿Ah? Así es. Entonces, suponiendo que esto es el trabajo que debemos hacer nosotros todo el tiempo y con todas las cantidades físicas en cuestión, entonces no hay ningún problema toda vez que uno quiere pues medir una cierta cantidad física. Haya el valor medio de este conjunto de valores que uno ha determinado y finalmente puede obtener su incertidumbre de esta manera. Ah, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es que la incertidumbre sea lo más pequeña posible. Es decir, esto tiene sentido toda vez que nosotros hagamos la incertidumbre tan pequeña como sea posible. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es natural que, por ejemplo, a ver, voy a dar un ejemplo, ¿ya? Imaginamos que dejamos caer desde una cierta altura un objeto de una cierta masa. Y lo que quiero medir es el tiempo de caída. Bueno, supongo que hay que hacer este mismo ejercicio y al final, ¿qué les parece si nosotros encontramos ese resultado? Hemos calculado la incertidumbre y nos da, diga, voy a poner un número, nos da 1.25 segundos más menos, más menos 2345.21 segundos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta situación? ¿Mm? Tenemos una incertidumbre que por mucho es mucho más grande que el valor que hemos hallado para el tiempo. Miren esta incertidumbre. Es 1.25 segundos, pero con una incertidumbre de 2341.21 segundos. ¿Qué les parece? ¿Es aceptable eso o no? Por supuesto que no, por supuesto que no, porque en el fondo, ¿qué nos está diciendo esto? Que el tiempo de caída, ¿ya? El tiempo de caída está dentro de estos límites. 1.25 menos este valor que sería negativo, ¿verdad? ¿No? Y 1.25 más este valor que sería 2.346.46 segundos. ¿Ya? Que el valor del tiempo que estamos midiendo estaría dentro de ese valor. ¿Ya? Esto que es absurdo, digamos, podría poner 0, pero entre 0 y esto que sería 2.346,46 segundos. O sea que este objeto
casi soltado desde una cierta altura, eh, tiene un tiempo de caída que estaría dentro de este intervalo, es decir, entre 0 y 2346.46 segundos. Eso es inaceptable, ¿verdad? Inaceptable. Entonces, no es posible que la incertidumbre en la determinación del valor sea pues ni siquiera comparable con esto, ¿ya? Porque si fuera igual, significaría que la incertidumbre es del 100%. Entonces tampoco es aceptable, ¿no? ¿Hasta dónde es aceptable? Digamos, no sé, pues hasta el 5%, en el peor de los casos un 10%. ¿De qué? De este valor, ¿no? O sea, pero jamás la incertidumbre podría ser más grande que el valor que uno ha determinado. Entonces, la idea de hacer una medición es que la incertidumbre con la que uno determina el mismo, bueno, en lo posible que sea tan pequeña como se pueda, ¿verdad? Entonces, esta es la lógica del problema. Ahora bien, ¿será que podemos hacer esto toda vez que deseamos medir una cantidad física? Sí, esto siempre va a ser posible hacer. No hay ningún problema. Ok. Ahora voy a hablar de algo que da lugar a lo que se conoce como el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Qué sucede si simultáneamente nosotros medimos dos de ellas? ¿Ah? Es decir, si ahora yo quiero conocer F, pero simultáneamente G. Son dos cantidades físicas cualquiera de este conjunto. ¿Qué sucede si simultáneamente queremos medir sobre el fenómeno físico en cuestión dos cantidades físicas de este conjunto? Según Heisenberg, esto tiene dos posibles resultados. Resultado uno. El resultado uno es que no hay problema, pues yo agarro, mido F y que obtengo el valor medio y además obtengo su incertidumbre. No hay ningún problema. Hago este trabajo y pues obtengo su valor. Ajá, ¿qué significa? Significa que obviamente, esto debe tender hacia cero, ¿verdad? Eso debe tender hacia cero. Por esto que acabamos de decir, pienso que ya está comprendido. ¿Ah? Existe entonces un primer resultado que yo puedo obtener así tal cual sucedía cuando escogíamos solo uno de ellas, pero simultáneamente, y voy a poner así, y G de igual manera. Esto también se puede hacer. Ah, pero muy importante, ¿verdad? ¿Qué debe implicar? Que esto también tienda hacia cero, pues. De esa manera es un primer resultado.
que si yo escojo a medir dos cantidades físicas simultáneamente del fenómeno físico en cuestión que estamos estudiando, entonces un primer resultado es que lo pueda hacer. Eso significa que podamos medir F y G simultáneamente, ambas con la precisión que uno desea. Eso significa eso, ¿verdad? Uh-huh. Ese es un primer resultado. A las cantidades físicas que cumplen con esta condición, ¿de acuerdo? Entonces voy a decir, las cantidades físicas que cumplen con esta condición se llaman cantidades físicas. Entonces voy a decir F y G son cantidades físicas no correlacionadas. Uh-huh. Así se denominan. Toda vez que yo puedo medir dos cantidades físicas sobre el mismo fenómeno simultáneamente y lo puedo hacer de esta forma, entonces esas cantidades físicas que yo he medido son cantidades físicas no correlacionadas. ¿Qué quiere decir? Que la vida de uno pues no tiene nada que ver con la vida del otro. Eso significa. ¿Ya? Pero esto es posible, es posible. Entonces, en el conjunto de las cantidades físicas existen aquellas que son no correlacionadas. Ahí está. Pero adivinen qué. Heisenberg descubre que no había sido cierto para todas las cantidades físicas. Entonces existe un segundo resultado. ¿Y cuál es ese? Toda vez que simultáneamente queremos medir dos cantidades físicas, el posible segundo resultado es que yo obviamente obtengo su incertidumbre, sé que debe ser un valor que tienda hacia cero, ¿verdad? Ok, mido esto. Perfecto. Pero además tengo que medir el otro, entonces mido G, determino su valor medio, hallo su incertidumbre, pero adivinen qué. Ah, resulta que ya no había sido posible que este también se pueda obtener cumpliendo esta condición. Más bien ocurre lo opuesto, que no existe manera de hacerlo. ¿Mm? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Pues esto no tiene sentido. Pues si la incertidumbre tiende a infinito, no tiene sentido hacer esta medición. Bueno, como F y G son dos cualesquiera, se supone que al revés funciona de la misma manera, ¿verdad o no? F y G son dos cualesquiera, entonces yo podría pensar ahora G aquí y F acá, y al revés eso quiere decir que funciona. ¿Qué quiere decir entonces? Que, a ver, imagínense que mmm, fuera al revés. Yo consigo hacer que esto sea tan pequeño como sea posible. Pero, ¿qué voy a conseguir al hacer eso? Que este tira infinito.
¿Qué se dicen entonces sobre estas cantidades físicas? Que F y G son cantidades físicas correlacionadas. Los términos precisos, eh, cuando uno desarrolla de manera formal esto, es que estas cantidades son canónico conjugadas, así se las define, ¿ya? Pero para nosotros esto está más que suficiente. Toda vez que queremos medir simultáneamente dos cantidades físicas, pero esto no es posible, sino lo que ocurre es esto, que mientras intentamos que la incertidumbre tienda a cero en una de ellas, pues provocamos que la incertidumbre en la otra tire infinito, en cualquier orden, ¿ya? Esto es a lo que Heisenberg le ha llamado el principio de incertidumbre de Heisenberg, que al final se resume en una ecuación muy simpática que dice que el producto de estas incertidumbres debe ser aprox h barra. ¿Mm? Aprox h barra. ¿De acuerdo? ¿Qué significa aproximado? Significa eso, ¿verdad? Que no es igual. Pero si yo quisiera poner una igualdad, entonces, ¿qué resultara? Que delta F por delta G daría un número mayor o igual a H barra medios. Ahí está. Entonces, esta relación matemática es la que en verdad se conoce como el principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces, si yo quiero medir una, no hay ningún problema asumido y lo que busco es que la incertidumbre sea lo más pequeña posible. Perfecto. Pero si yo quiero medir simultáneamente por lo menos dos de ellas, estas dos posibilidades ocurren. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con aquellas cantidades físicas que sean correlacionadas. Más adelante veremos cómo es que se puede saber si dos cantidades físicas son correlacionadas o no. Pero en principio, Heisenberg pone dos ejemplos muy interesantes. En vez de hacer eso, voy a borrar esto. Y determina entre la posición y el momento lineal de la partícula en esa misma dirección. A ver, es muy importante esto que estoy dibujando, porque si no nos vamos a perder, ¿de acuerdo? A ver, imaginando que este es el eje X. Si nosotros queremos, nos imaginando aquí una partícula de masa m que se está moviendo, ¿verdad? Entonces, si nosotros quisiéramos saber dónde está, ¿qué significa? ¿Cuál es su posición? Quisiéramos averiguar, entonces voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Quisiéramos saber dónde está.
Esto queremos averiguar. Pero al mismo tiempo quisiéramos averiguar, ¿qué cosa? Su momento lineal en esa dirección. ¿De acuerdo? Según Heisenberg, esas dos cantidades físicas están correlacionadas y por lo tanto el producto de sus incertidumbres debe obedecer esta regla, que significa que delta X por delta PX debe ser mayor o igual a H barra menos. Ahí está. Entonces, si yo quiero saber con mucha exactitud dónde está la partícula, tengo que olvidarme. ¿Por qué? ¿Por qué significa esto, verdad o no? Que no tiene sentido medir porque la incertidumbre es tan grande que este valor no tiene sentido. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Si nosotros queremos saber con mucha precisión dónde está, esto tiende a ser cero. Pero esto tendería a infinito. Por lo tanto, sí puedo saber dónde está, pero no cómo se está moviendo. O al revés, si quiero saber cómo se está moviendo, necesito que esto tienda hacia cero. Pero entonces esto tiende a infinito, que significa que puedo saber cómo se está moviendo, pero jamás podré saber simultáneamente dónde se encuentra. ¿Ya? Una cosa similar ocurre entre las cantidades físicas, energía y tiempo. ¿Ya? Entonces, si uno desea medir del sistema físico el tiempo y la energía, pues entonces va a encontrar que el producto de las incertidumbres de estos dos cumple con aquella relación. ¿No? Estas son famosas, ¿no? Se puede saber la energía, pero no el tiempo, o saber el tiempo, pero no la energía simultáneamente. ¿Alguna consulta? Dicen, el problema en la incertidumbre de la posición con el momento, Ajá. ¿es solo debido a la velocidad o también afecta a la masa y no se puede medir la masa? Mm, en realidad es la velocidad, ¿ya? Oh, está bien. ¿Qué más? No, ok, muy bien. Entonces, con esto habríamos nosotros concluido